Bueno, bienvenidos a todos a Realidad Subterránea. Mi nombre es Diego Moreno. Bueno, el día de hoy me gustaría compartirles un tema el cual titulé Fragmentación Reversa. Bueno, el título viene de una película que vi ya hace bastante tiempo. Su nombre es Fragmentado. Y bueno, para los que no conocen la película, básicamente habla de un personaje que sufre un problema de salud mental que se llama trastorno de personalidad múltiple. Este trastorno consiste en que una persona, al vivir un hecho traumático en su vida, pues empieza a crear una serie de personalidades que buscan protegerlo de alguna manera ante esa situación emocional. Y bueno, básicamente este trastorno es como si en una persona habitaran varias personas diferentes a la propia. No sé si me hago entender. Entonces, eso es lo que le pasaba a Kevin. O sea, Kevin había sufrido un problema en su infancia que era el maltrato físico y emocional por parte de su madre. Y de alguna manera esas personalidades trataban como de solventar o resolver esos asuntos no resueltos de esa situación en Kevin. O sea, trataban de completar o de protegerlo ante esa situación. Y me gusta mucho esa película porque creo que la mayoría no sufrimos un problema de salud mental tan severo. Yo creo que sí se relaciona con nosotros, en el sentido que, al igual que Kevin, nosotros también buscamos proyectar una imagen diferente a la propia ante los demás. Sí, de hecho hay un concepto psicológico que se llama el yo ideal, que es precisamente la mejor versión de nosotros mismos ante los demás. Y aunque no está mal buscar ser la mejor versión de nosotros mismos ante los demás. El problema es cuando esa versión no se empieza a aislar, no se empieza precisamente a ocultar ante los demás. Y bueno, para como representar un poquito lo que les quiero hablar, me gustaría, bueno, contarles un poco de una escena de un libro que precisamente habla de esto y me gustaría leérselas. Dice: había conseguido tener la apariencia de mujer independiente cuando en verdad necesitaba desesperadamente una compañía. Llegaba a los sitios y todos la miraban, pero generalmente terminaba la noche sola en el convento, mirando una televisión que ni siquiera sintonizaba bien los canales. Había dado a todos sus amigos la impresión de ser un modelo que ellos debían evitar y envidiar, perdón, y había gastado lo mejor de sus energías en comportarse a la altura de la imagen que ella había creado. Por causa de eso, nunca le había sobrado fuerzas para ser ella misma. Y me gusta mucho esta escena porque yo siento que de alguna manera así actúa esa imagen que nosotros queremos proyectar ante los demás. O sea, si podemos ver, por ejemplo, esta mujer decía que ella buscaba dar esa apariencia de mujer independiente ante los demás, el ser un modelo que otras personas querían seguir y envidiar. Y yo siento que de alguna manera así es ese yo ideal, ¿no? O sea, ese yo ideal busca, o sea, mostrar ante los demás esa apariencia de fortaleza, esa apariencia de éxito, esa apariencia de alegría. Y el problema de esto es que, bueno, aunque no está mal, o sea, buscar el éxito, el ser alegres, el problema es cuando eso precisamente nos va aislando de los demás, o sea, nos va aislando, no permite tampoco mostrar la imagen completa de nosotros mismos, o sea, no, eso no significa que nosotros no seamos exitosos ni felices, pero el problema es que esa es solamente una parte de lo que nosotros somos. Nosotros también tenemos debilidades, tenemos errores, tenemos necesidades, por así decirlo. Y lo que hace es que cuando nosotros proyectamos solamente esta imagen, empezamos a quedarnos solos, o sea, con nuestras luchas, con nuestras necesidades. Precisamente la imagen de la mejor versión de nosotros mismos todo el tiempo se va volviendo insostenible. De hecho, aquí en la escena nos habla un poco de eso. Dice que había gastado
lo mejor de sus energías en comportarse a la altura de la imagen que ella se había creado. O sea, a veces se vuelve tan agotador, tenible ser de esta manera, que poco a poco el hacer esto va drenando todas nuestras energías. Escena en la Biblia que me gusta mucho, que yo siento que también habla un poco de lo mismo, y la podemos encontrar en Lucas 10 del 39 al 42. Dice: su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Entonces yo siento que aquí vuelve a hablar de lo mismo, o sea, por lo menos en el caso de Marta, nuevamente ella queriendo proyectar esa imagen insostenible, agotadora ante los demás. Aquí vemos precisamente lo que le producía a Marta el mantener esa imagen. Dice, por lo menos Jesús dice: estás tan preocupada y tan inquieta con todos los detalles. O sea, cuando nosotros queremos mantener esa imagen, esa mejor versión de nosotros mismos ante los demás, eso es lo que empieza a ocurrir en nosotros. O sea, empezamos a preocuparnos, empezamos a inquietarnos, empezamos a, por lo menos uno ve mucho eso en las redes sociales, personas que quieren mostrarse exitosas, personas que quieren mostrarse inquietas, todo el tiempo una y otra vez renovando su contenido, mostrando sus cosas, mostrando lo que compraron, mostrando sus viajes, mostrando, o sea, como que quieren convencer al mundo de que son personas felices y exitosas. ¿Hasta qué punto esa situación será sostenible? Por lo menos uno se pone a ver personas exitosas que están pasando por crisis fuertes, sea emocionales, depresión, aún drogas. Yo digo, ¿qué pasó? O sea, supuestamente la imagen que ellos están mostrando ante los demás era de éxito, de felicidad, sí, de ser una persona completa, un modelo a seguir. Pero, o sea, uno empieza a ver que no todo es lo que parece. Por lo menos yo me acuerdo de un video que me llamó mucho la atención. Que bueno, salían dos personas. eh, Salía, mejor dicho, por allá en un estadio de fútbol. Y bueno, estaban los dos amigos y estaba uno así con una actitud como toda, así como hicimos nosotros, parchudo, así como triste, como que no quiere estar ahí. Y otra alegre, entonces estaba feliz, como animándolo. O sea, y bueno, me mostraban varias escenas que normalmente ellos iban al estadio. Y siempre esa misma, o sea, siempre esos mismos roles, o sea, esa persona ahí como que, qué pereza estar aquí. Y el otro todo el tiempo pues le preguntaba cómo estás, si te sientes bien, que bueno, si quiere conversar, o sea, como esa actitud positiva. Y al final del video, o sea, llega y solo sale una persona, pero no le muestran la cara. Y entonces pues uno se imaginaría como, o sea, como que le pasó algo precisamente a la persona, como que estaba con esa actitud negativa. Pero, o sea, el que no aparece es precisamente el que tenía una actitud positiva. Entonces uno lo deja pensando, porque yo siento que a veces eso es lo que nos pasa a nosotros. O sea, muchas veces, o sea, uno se imaginaba que el que de pronto, no sé si hubo un tema de suicidio o algo así, iba a ser pues precisamente la persona negativa, pero al contrario era el que no demostraba ese dolor, el que no demostraba precisamente esa vulnerabilidad. Y yo siento que eso es lo que le pasa a todos. O sea, de alguna manera, Tito lo que hace es escondernos, escondernos y luchar en silencio. Pero me gusta mucho el reto que Jesús le revela a Marta. Y está en este mismo verso, dice: hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, María la ha descubierto y nadie se la quitará. Y yo siento que aquí Jesús
de alguna manera nos da el secreto precisamente de liberarnos de esa máscara, de esa, de esa imagen que nos está agotando y que nos está prácticamente fragmentando, precisamente en lo que descubrió María. Y ahí otro, otro libro y bueno, algo que me gustó mucho, una parte de un libro que me llamó mucho la atención, que es de Jesús Adrián Romero, que yo siento que refleja un poco el secreto que descubrió María. Y dice así, dice, al seguir estudiando la vida de Jesús, el hombre, y con el paso de los meses, algo comenzó a suceder en mi espíritu. De repente empecé a verme a mí mismo en las páginas de los evangelios, arriba del árbol con Zaqueo, viendo a Jesús venir, al lado del leproso mientras caminaba hacia Jesús, en medio de la multitud, con los niños que querían que él los tocara, entre los oyentes embelesados por sus enseñanzas en el monte de las bienaventuranzas, pero sobre todo me veía a mí mismo en la mesa con Jesús y sus amigos. Y yo siento que eso es precisamente lo que María descubrió. O sea, se pudo descubrir quién era ella cuando pudo descubrir quién era Jesús. O sea, ese fue el secreto que encontró María ese día que no tenía Marta. Que cuando nos sumergimos en la vida de Jesús y conocemos quién es Jesús, de alguna manera conocemos quiénes somos nosotros mismos. El secreto, o sea, cuando nosotros empezamos a vivir no desde esa imagen que nosotros mismos fabricamos, sino vivimos desde lo que nosotros somos, es cuando empezamos a vivir en libertad, o sea, cuando empezamos a vivir descansados. Por lo menos aquí vemos a una María que no estaba preocupada, que no estaba ansiosa, que no estaba inquieta, sino que estaba descansada precisamente al encontrarse a ella misma en las enseñanzas de Jesús. Siento que esa es la forma en que nosotros empezamos a deshacernos de ese problema, o sea, cuando realmente nosotros empezamos a encontrarnos en las enseñanzas, en la vida de Jesús, es cuando podemos diferenciar precisamente quiénes somos y qué no somos, ¿no? O sea, yo siento que ese es un proceso de transformación. De hecho, hay un personaje que yo siento que representa un poco esto, que es el Quijote de la Mancha, ¿no? O sea, normalmente uno pensaría que pues el Quijote de la Mancha sería como esa imagen idealizada de Alonso Quijano. Pero, o sea, si nos ponemos a ver un poco la historia, Alonso Quijano, yo siento que la verdadera identidad de Alonso Quijano no era precisamente ese nombre, sino era el Quijote de la Mancha. O sea, cuando uno se pone a ver la vida de este personaje, o sea, precisamente su vida era una vida en libertad, una vida en gozo, una vida alegre, que no surgía precisamente del esfuerzo de querer ser alegre, sino precisamente como que se daba de manera natural. Y uno ve ese paralelo porque cuando dos personajes de la historia que era el barbero y el sacerdote quisieron volver, mejor dicho, al Quijote, como era antes, por así decirlo, lo que pasó precisamente con el Quijote es que cuando aceptó que era Alonso Quijano, murió. Sí, o sea, y yo siento que eso es lo que pasa, o sea, cuando nosotros eh, persistimos, por así decirlo, en vivir en la imagen, en esa imagen de, o sea, que la sociedad que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto, o sea, empezamos a morir poco a poco, puede que no de golpe, por así decirlo, pero poco a poco empezamos a morir a nuestros sueños, empezamos a morir a nuestra felicidad, empezamos a morir a nuestra autenticidad. Pero yo creo que el secreto, o sea, que encontró María y que encontró el Quijote precisamente, fue el poder encontrarse a ella misma en las enseñanzas de Jesús, en sus, en sus palabras, en su compañía. Entonces, pues, ese es el mensaje que quería transmitirles el día de hoy. O sea,
Ojalá podamos, a través de la vida de Jesús, de sus enseñanzas, poder saber quiénes somos nosotros y poder desechar esa imagen que está consumiéndonos y que nos está destrozando y agotando. Entonces, un abrazo a todos y bueno, muchas gracias.